Hola chicos, vamos a hacer otro problema de energía. Aquí tenemos el enunciado. Lo podéis ir leyendo y nos vemos en la siguiente pantalla ya con los datos y el dibujito. Hola de nuevo. Aquí tenemos ya los datos y el dibujo. Los datos, recordad, siempre antes de empezar a hacer cuentecillas, comprobamos si están en el sistema internacional todas las magnitudes. Y si no lo están, hacemos el cambio de unidades. Si echamos un ojito, vemos rápidamente que la velocidad inicial no está en el sistema internacional, está en kilómetros por hora, hay que pasarla a metros por segundo. Así que lo primero que tenemos que hacer es hacer ese cambio de unidades y ya una vez que esté la unidad adecuada, empezamos a analizar el dibujo, ver qué fuerzas actúan sobre el coche mientras está subiendo y todo esto. Así que nada, vamos a empezar a hacer los cambios de unidades que necesitamos. Bueno, solamente hay que hacer un cambio de unidades, hemos comentado. Así que, bueno, lo hacemos por aquí. A ver, no, en negro. Lo hacemos para aquí abajo. Este lo hago más pasito a pasito, como la canción. Ah, no, es despacito. No, pasito a pasito. Vale. Bueno, pues hacemos el cambio de unidades. Os recuerdo, tenemos que utilizar dos factores de conversión si queremos hacer dos cambios de unidades. Queremos pasar de kilómetros a metros y de hora a segundo. Así que dos factores de conversión, 1 y 2. Con el primero pasamos de kilómetros a metros. Entonces, como el kilómetro está en el numerador y queremos que se vaya, lo ponemos en este primer factor de conversión en el lado contrario, aquí, y el metro arriba. Como el factor de conversión tiene que valer la unidad, numerador y denominador tienen que valer lo mismo. Entonces ahora toca añadir número. Primero a la mayor de las dos le añadimos un 1 y ahora a la otra, para que valga lo mismo numerador y denominador, ponemos 1000. Con el otro factor de conversión pasamos de hora a segundo. Como la hora está en el denominador y quiero que se vaya, pues tengo que multiplicar por una fracción en la que hora aparezca en el lado contrario. Así que aquí pongo hora y aquí segundo. La mayor es la hora. Bien, 3600. Y ahora kilómetro se va con kilómetro, hora se va con hora. Y queda pues 36 con 3 ceritos entre 3600 metros por segundo. Y esto es 10 metros por segundo. Ya tenemos el primer paso preparatorio para poder empezar a resolver el problema. Lo pasamos arriba. Y la otra cosita que viene en los datos, que tiene una pinta un pelín extraña, bueno, quiero decir que el primer ejercicio que hacemos, que tiene este dato de este modo, es este 6% dependiente. Normalmente los problemas lo que nos dicen es lo que vale este ángulo, 30 grados, 45, lo que sea, nos dan el ángulo. Sin embargo, aquí me dicen 6% dependiente. Entonces, para poder hacer operaciones después, necesitamos traducir de porcentaje dependiente a ángulo. ¿Y eso cómo se hace? Esta, esta señal de tráfico indica que nos acercamos a una zona en la que hay un 10% dependiente y por lo tanto hay que tener cuidadito. Esto quiere decir pendiente ascendente. Y hay otra señal de tráfico igual, pero con el triangulito este para el otro lado, que quiere decir 10% dependiente, pero hacia abajo. Para traducir a ángulo lo que hacemos es considerar, bueno, lo que significa esto. ¿Esto qué significa? Pues significa que cuando el cochecito avanza en sentido horizontal 100 metros, sube 10 metros. Eso es lo que quiere decir. Podríamos dibujar un triángulo rectángulo y entonces lo que me están dando es la relación que existe entre, recordad, este es el cateto contiguo al ángulo y este es el cateto opuesto al ángulo, es decir, la relación entre ambos catetos. Entonces es muy fácil, sabemos que la tangente de un ángulo en un triángulo rectángulo es el cateto opuesto entre el cateto contiguo. Pues si dividimos esto queda 0,1. Por lo tanto, alfa es el arco cuya tangente vale 0,1.
y eso vale 5,7 grados. Es decir, que cuando nos encontremos esta señal en la carretera, quiere decir que el ángulo de, de la pendiente que vamos a subir es de 5,7 grados. Haciendo estas operaciones, pero con los datos del problema, que es 6%, sería avanzamos 100 metros y subimos 6. Pues sustituyendo aquí 10 metros por 6 metros, tenemos el valor del ángulo de nuestro problema. Pues 3,4 grados, es decir que este angulito es 3,4. Así que vamos a ponerlo aquí al lado y ya trabajamos con ese valor. Ahora que tenemos ya los datos en la unidad del sistema internacional, el porcentaje independiente pasado a ángulo, que es como sabemos trabajar, ya podemos realmente enfrentarnos al problema. Nos piden que lo hagamos utilizando razonamientos energéticos y luego razonamientos dinámicos. Pues vamos a empezar a hacerlo por razonamientos energéticos. Recordad que en este tipo de problemas, cuando se resuelven desde el punto de vista energético, tenemos fundamentalmente pues dos teoremas o principios a aplicar. Tenemos el teorema de la energía cinética, que dice que el trabajo total realizado sobre un objeto durante un cierto tiempo es igual a la variación de energía cinética que éste experimenta. Y luego tenemos el principio de conservación de la energía mecánica, que dice que la energía mecánica se mantiene constante, es decir, que la variación de E es cero si solo hay fuerzas conservativas, es decir, no hay rozamiento, pero si hay rozamiento, la energía no se conserva, es decir, la variación de E es distinta de cero. ¿Cuánto vale exactamente? Pues el trabajo de las fuerzas no conservativas. Esto si hay fuerzas no conservativas. Estos son los dos principios, teoremas, que podemos utilizar cuando resolvemos los problemas desde el punto de vista energético. Entonces, vamos a ver qué podríamos hacer. Nos dicen que va subiendo por aquí. ¡Ay! Nos dicen que va subiendo el cochecito este. Inicialmente tiene 10 metros segundo, empieza a subir la pendiente a 10 metros por segundo. Y me preguntan, cuando acciona el motor, cuando el motor ejerce esta fuerza, ¿con qué velocidad tiene cuando ya lleva recorrido esta distancia? Es decir, hay una cierta distancia que recorre esto sometido a esta fuerza. Fijaos, fuerza, distancia, eso suena a trabajo, ¿no? Pues en principio podríamos utilizar esto, ¿no? El teorema de energía cinética, porque parece que el trabajo de las fuerzas que actúan sobre el coche las podemos utilizar. Pero claro, primero tenemos que hacer aquí un dibujito de las fuerzas que actúan para ver bueno, qué relación tienen con el vector de desplazamiento y poder calcular el trabajo que realiza cada una de ellas. Y ya tendríamos este término. En cuanto a variación de energía cinética, pues sería final menos inicial. Es decir, tenemos que saber, aquí este término implica velocidad final, velocidad inicial. La velocidad final es precisamente la incógnita y la velocidad inicial es esta. Así que, bueno, parece que aplicando este teorema llegaríamos a una ecuación que únicamente tiene una incógnita, la velocidad final. Pues bueno, podríamos intentarlo por aquí. ¿Que vemos que hay algún problemilla? Pues nos planteamos resolverlo por el otro camino. ¿Vale? Pues vamos a ello. Dado que el trabajo total es la suma del trabajo que realiza sobre el coche todas las fuerzas que actúan sobre él, tenemos que tener claro cuáles son las fuerzas que actúan sobre él y la relación que tienen con el vector de desplazamiento. Para ver la relación que tienen con el vector de desplazamiento, como siempre os digo, dibujamos el sentido del movimiento. Y ahora vamos a dibujar las fuerzas. ¿Qué fuerzas actúan? Bueno, me dicen que fuerza de rozamiento, que me olvide, que la desprecie. Pues vale, pues yo la desprecio. Si hay que despreciarla, yo la desprecio. ¿Qué fuerzas hay siempre? Pues el peso. Pues pinto el peso. ¿Qué fuerza hay más? Pues está apoyado en una superficie el coche, así que tenemos la normal. Pues la dibujo. Recordad que es perpendicular a la zona de contacto de las dos superficies.
¿Y qué más tenemos? Bueno, la fuerza del motor, que me la han dejado bien clara, que lo impulsa para allá, pues la pinto para allá y voy a poner Fm, fuerza del motor. Pues nada, ahora dibujo los ejes en negro, por ejemplo. Recordad que cuando hay un plano inclinado voy a trazar una línea discontinua en la dirección del eje y otra el eje X. El eje X es paralelo al plano de deslizamiento pasando por el centro de gravedad. Y el eje Y es perpendicular. Bueno, voy a borrar esto porque si no es un poco... Uf, este es demasiado grande. Más chiquitito. Ahora. Bien. Y hemos dicho que el sentido del movimiento era este. Ok. Vale, pues tenemos eje X y eje Y. El trabajo total, entonces, es la suma del trabajo de toda la fuerza. Trabajo que realiza la fuerza normal, trabajo que realiza el peso y trabajo que realiza el motor. Trabajo que realiza la normal. Fijaos que la normal es perpendicular, bueno, está en el eje Y. Es perpendicular a la superficie de deslizamiento. Y el sentido del movimiento lleva la misma dirección que el plano de deslizamiento. ¿Eso qué significa? Pues que la normal y este vector son perpendiculares. Si son perpendiculares, su producto escalar vale ¿cuánto? ¿Cero? Pues sí, cero. Justamente, ni más ni menos, porque la normal es perpendicular al vector desplazamiento. Ok, trabajo de la fuerza peso. Bien, podemos hacer... Bueno, tenemos dos posibilidades. Una es descomponerlo en esos dos componentes perpendiculares, ¿no? En el eje X y en el eje Y. Sí, creo que va a ser lo mejor, sí. He dibujado más grande el vector que representa la fuerza peso para que se pueda ver más claramente la descomposición en Px y Pi. Bien, y ahora seguimos. Entonces, el trabajo total, suma de estos tres. Este se va a cero, por lo tanto queda estos dos. Bien, si la fuerza peso se puede descomponer en esta y esta, es decir, si este vector es igual a este más este, el trabajo de esta fuerza se puede expresar como suma del trabajo de esta fuerza más esta fuerza. ¿Vale? Y ahora para calcular el trabajo de estas tres fuerzas, pues definición de trabajo al canto. Entonces, fijaos, en este término, coseno del ángulo que forman Px con delta dr. A ver, Px va para allá. Y el vector de desplazamiento siempre, cuando el movimiento es rectilíneo, lleva el sentido del movimiento. Es decir, este angulito es el ángulo que forman este vectorcillo con este. ¿Qué ángulo forman? ¿Veis que son 180 grados? Sí, sí lo veis. Seguro que lo veis. Por lo tanto, yo aquí voy a borrar esto, pero un poquito más. Ajá. Y voy a poner 180 grados. Bien, más cosita. Ahora aquí tenemos coseno del ángulo que forman PI con el vector de desplazamiento. PI es este vector, que recordad está en el eje Y, que es perpendicular al eje X, que lleva la dirección de deslizamiento. Es decir, este ángulo es el ángulo que forman este vector y este. ¿Veis que son 90 grados? ¿No? Este vector, bueno, yo lo he pintado de este lado, pero podía pintarlo por aquí. El caso es esto. Pues este vector, uno que apunta para allá, y este, 90 grados. Y si yo sustituyo aquí 90 grados, ¿qué ocurre? El coseno de 90 es 0. Si el coseno de 90 es 0 y es un producto, o sea, perdón, un factor de este producto de factores, si este vale 0, ya todo esto vale 0. Así que este sumando se va. Por ahí a dar una vuelta. Así que esto se acabó.
Y queda reducido a esto, que lo voy a ordenar un poquito, ¿vale? Seguimos. A ver, Px. Bueno, mejor sustituyo coseno de 180 por -1, sí. Vale, ya sí que podemos seguir. A ver, ¿cuánto vale Px? Pues Px es esto de aquí. Tenemos aquí un triángulo rectángulo y es el cateto opuesto al ángulo. Es decir, es la hipotenusa por el seno de este ángulo. Pues lo sustituyo menos la hipotenusa, que es P, por el seno del ángulo. Y el módulo del vector de desplazamiento es pues lo que se mueve, que es D, lo que recorre. Bien, más el trabajo de la fuerza del motor, que es pues el módulo de la fuerza del motor, módulo del vector de desplazamiento, coseno del ángulo que forman ambos vectores. ¿Vale? Bien, pues voy a despejar esto un poquito porque ya me falta pizarra. Hola otra vez. Bien, aquí tenemos un angulito, el ángulo que forma la fuerza del motor y el vector de desplazamiento, es decir, este vectorcillo con este. ¿Veis que el ángulo que forma son 0 grados? Sí. Pues como lo veis, pues yo lo sustituyo esto por coseno de 0. 0. ¿Y el coseno de 0 cuánto vale? 1. Pues entonces vuelvo a hacer otra simplificación. Coseno de 0 es 1, luego esto se me va. Ok, vale. Pues nada, ya esto es mg de seno de alfa más fuerza del motor por D. Y ya está, sustituir ahora cada variable por su valor y nos vemos otra vez. Y haciendo todas estas operaciones, al final la calculadora nos dice que el trabajo total que realizan las, las tres fuerzas que actúan sobre el coche durante la subida es de 495.038 julios. Recuerdo que realizar trabajo sobre un objeto, es una manera de comunicarle energía. Pues esas tres fuerzas le están dando esta energía al coche. Bien, ya tenemos el primer miembro de la igualdad que representa el teorema de energía cinética. Ahora tenemos que ver lo que vale el segundo miembro. Igualamos los dos y saldrá una ecuación con una sola incógnita que se resolverá muy fácilmente. Venga, vamos a pasar al cálculo de variación de energía cinética. Aquí tenemos ya la variación de energía cinética, es la final menos la inicial, utilizamos su definición y ahora vemos que en este término, en este sumando, es donde está la incógnita. Así que lo que me interesa es, pues, teniendo en cuenta esto, trabajo total, quiere decir que esto tiene que ser igual a esto. Tenemos entonces que aplicando el teorema de la energía cinética, como esto es esto y esto es esto, pues esto tiene que ser igual a esto, etc. Bien, ahora voy a despejar esto un poquito porque me falta espacio y pues nada, despejamos de esta expresión, de esta ecuación, este término. Ya de esta expresión he despejado este término y ahora lo que voy a hacer es sustituir la masa y la velocidad inicial por su valor para que esto quede más mono. Esta sumada 545.000, así que voy a seguir despejando esto y bueno, ya solamente queda, pues podemos despejar de aquí v final, sería 2 por 545.000 julios partido por m, y a eso raíz cuadrada. Sustituyo 2 por 545.000 julios entre la masa, que era 1.0 por 10 elevado a 3 kilogramos, y la calculadora me dice que eso da, y da 33 metros segundos, que tengo que despejar esto porque si no es imposible, no tengo sitio para escribir. Y ya está, este es el resultado. Esta es la manera de resolver el ejercicio utilizando razonamientos energéticos. Bueno, quería comentaros antes de pasar al otro modo de resolver el ejercicio, utilizando los principios de dinámica, quería comentaros que hay otro modo distinto de calcular el trabajo de esta fuerza, ¿vale? Lo voy a explicar antes de pasar a lo otro.
hemos calculado el trabajo de la fuerza-peso de esta forma, descomponiendo la fuerza-peso en dos componentes perpendiculares y hallando el trabajo que realiza esta y esta, ¿vale? ¿Cuál es la otra versión? Pues la otra versión consiste en utilizar el hecho de que el peso es una fuerza conservativa y por lo tanto tiene una energía potencial asociada, es decir, el trabajo de la fuerza-peso es menos la variación de energía potencial gravitatoria que experimenta este cochecito cuando se mueve de aquí a donde sea, si aquí es D, pues hasta aquí, ¿vale? Por ser una fuerza conservativa, el trabajo que realiza esa fuerza es menos la variación de energía potencial gravitatoria. Así que voy a borrar esto, ok, vale. Entonces, ¿cómo se haría así? Pues esto es menos energía potencial gravitatoria final, menos energía potencial gravitatoria inicial, menos mgh final, menos mgh inicial. Bien, la h inicial, bueno, esto es que lo había borrado, recordad, pero aquí había bueno, a ver, ¿cómo lo hago? Mejor borro esto de aquí, ¿vale? Porque si no, es que no, vale. Y ahora dibujo la otra parte del planito inclinado, que es esta, ¿ok? Y esto lo subo un poquitito, vale, ok, vale. Pues, ¿a qué se refiere? Bueno, la altura inicial es la altura, bueno, a partir de, para calcular esto, la diferencia de, o sea, aquí el HI y el H final se refiere a altura, pero en sentido vertical. Es decir, aquí estaría altura, ¿en qué color lo pongo? Bueno, en negro, ya está. Esto es la altura inicial a la que estaría el coche, que es 0. Y cuando ha llegado aquí al final, si yo he puesto que D es todo esto, sería cuando está aquí. Es decir, ahí, H final es esto, la altura a la que está al final, ¿ok? Cuando el coche está ahí. Entonces la altura inicial, si es cuando está aquí abajo antes de subir la rampita, la altura inicial es 0. Si este término es 0, todo el producto de factores ya vale 0. Así que esto sería menos mgh final. ¿Cuánto vale? Bueno, la m la sabemos. Ahí. La m la sabemos, masa del coche, g. ¿Cuánto vale h final? ¿Cuánto vale esto? Pues fijaos, aquí tenemos un fantástico triángulo rectángulo. D representa la hipotenusa y HF que sería el cateto opuesto al ángulo. Así que yo esto lo podría poner como menos mg y h final es la hipotenusa que es D por el seno del ángulo. Y ahora sustituimos, esos serían todos los datos sustituidos y cuando lo meto en la calculadora ella muy amablemente me dice que da y me da este resultado, menos 464.961 julio. Voy a despejar esto para que quede más limpito. Bueno, pues ya está. Esto era lo que os quería contar, que el trabajo de la fuerza-peso siempre se puede calcular de dos formas, o bien con la definición de trabajo, como el trabajo de cualquier otra fuerza, o bien utilizando el hecho de que el peso es una fuerza conservativa y entonces es igual a esto, ¿vale? Ya sí que pasamos a la segunda manera de resolver el problema, mediante los principios de la dinámica. Bien, ¿cómo se hace el problema? ¿Cómo se resuelve utilizando razonamiento dinámico? Pues se trata de usar la ley de la dinámica. Bueno, la ley fundamental de la dinámica, que recordad que dice que la resultante de la fuerza que actúa sobre un cuerpo es igual a la masa por la aceleración. En el sentido en el que se produce el movimiento es este. Bueno, ya voy a borrar las H's. En el sentido en el que se produce el movimiento es en el que hay que aplicarla, ¿vale? Entonces, aquí pondríamos x. Al tener tanto estos vectores como estos vectores en la misma dirección y sentido, podemos trabajar con la ecuación, la versión escalar.
Es decir, en este término lo que hacemos es hallar la resultante de las fuerzas que actúan pues, en esta dirección, tomando como positiva la que lleva el sentido del movimiento, que sería Fm, y como negativa Px. Y ya como tanto estos vectores como estos vectores tienen la misma dirección y además el mismo sentido, es decir, yo podría poner esto así, este es el módulo del vector y esto así, lo podría poner, ¿vale? Entonces ya como los dos llevan dirección y sentido de y, pues omito la y me quedo con la versión escalar. Sustituyendo px por p seno de alfa llegaríamos a esta expresión. Esto se conoce, esto también, todo. Entonces despejamos a sub x y después sustituimos cada variable por su valor. Y sustituyendo y haciendo todas las operaciones, esto sale 0,61 metros segundo cuadrado. Ya solamente tenemos que recordar la relación que existe entre aceleración, velocidad inicial, velocidad final y distancia recorrida y ya está. Pues esta era la expresión. Y nada, simplemente ya sustituimos cada variable por su valor aquí en la raíz. V0 es 10 metros segundo, la aceleración 0,61 y d 800 metros. Y ya eso sustituyendo, la calculadora me dice que da 33 metros segundo. Así que fijaos que tanto utilizando razonamientos energéticos como utilizando razonamiento dinámico, pues como cabía espera, obtenemos el mismo resultado. Así que este problema se puede resolver de las dos maneras. Espero que lo hayáis entendido y esté todo muy clarito. Pues gracias por escucharme.